O sea. Esta la negra. Vamos, ganas. Oh, y autorizado. Oye, tomemos 5 más. ¿Listo? Buenas. Que con 1, oye, 101. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Profe? ¿No tienen clase ahorita, José? Mande. ¿No tienen clase en este momento? No, la primera es con usted, ¿no? Ah, pues sí tienes razón. Estoy mal yo. Es que a veces les doy a otro Sí, grupo a las 5. Es con usted la primera. Ya. ¿Y cómo les ha ido con los vectores? ¿Qué han sentido con eso? No, pues. Sí, escucho. Con los... Sí. ¿Qué han hecho? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han Permítame, es que anda aprendido? aquí ocupado. Ah, que está bien, está bien. Está bien. Y Emi. Dame un abrazo. Grande. Ay, cambió de pañal. Sin borrarlo que trae. Vamos a tu abrazo. Listo. Gracias. Papi. ¿Qué onda, más? Buena tarde. ¿Nos cambiamos de pañal? Papi. Buenas tardes, profe. ¿Viste algo de vectores? Pero. Ande. ¿Viste algo de vectores? Sí. ¿Descargaste el GeoGebra? Mande. ¿El paquete GeoGebra lo descargaste? No, no lo descargué. Hágalo de una vez si puedes. ¿Estás en tu máquina? Estoy en el teléfono, pero ahorita llego a la casa en una media hora más o menos. Ah, ok. Lo que pasa es que necesito que lo descarguen porque vamos a empezar a trabajar. De hecho, les voy a pasar un video, vamos a estarlo viendo ya a detalle para que vean cómo estar trabajando con el GeoGebra y para ver cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican vectores. Porque los ocupamos incluso para analizarlos y empezar a trabajar con las ecuaciones de una recta en el plano y en el espacio. Ocupamos saber cómo se manejan los vectores. Entonces, ocupo que de verdad tengan ese programa para que lo puedan ahí, para que puedan representar los vectores ahí. Ah, muy bien, perfecto. Entonces ahorita lo descargo. Muy bien. A ver quién más ha llegado. Vamos a ver, pues estamos nada más tú, yo y José. Vamos a ver si más, déjame entrar al grupo de WhatsApp a ver qué comentan. Hay personas que no han podido entrar todavía a la plataforma, eso me preocupa. No les han dado todavía no les dan el usuario y la contraseña. ¿Otra? Varios andaban diciendo eso, profe, que no podían entrar a la plataforma. Sí, de hecho me está mandando un mensaje a otro chaval y me está diciendo que él desde la semana pasada, bueno, me comentó la semana pasada que no iba a poder entrar por cuestiones de trabajo, pero que ahora es por la plataforma, no le han dado el usuario. Me mandó un mensaje para decirme que sí está haciendo los trabajos. De hecho, sí me los ha enviado. Sí he checado que me los envía, pero no ha podido estar en presencia cuando estamos en la reunión de Zoom. Oh. De hecho, te le quiero preguntar, de todos los que saben ustedes, por ejemplo, yo los di de alta en el grupo de cálculo vectorial de la tarde.
pero resulta de que no sé si todos los que di son los que están o si falta alguien más, porque ya ves que a veces se integran gente, otros grupos y cosas así. Entonces ahorita quiero hacer como que un sondeo entre ustedes, a ver, ustedes que se conocen, a ver si falta alguien todavía. Pues sí, vale más. Bueno, ya son las 6, a ver quién más nos va a hacer el honor. Bueno, ¿qué onda, Omar? Buenas tardes. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, espera nada más unos minutitos para empezar, porque si no se nos va a ir el tiempo, ¿no? Yo creo que unos 2 minutos más, a ver si entran los muchachos. De todas formas, se van a poder ir incorporando conforme vayan llegando. Muy bien. Déjame poner nada más un poquito de agua, te regreso. Sale, vale. Buenas tardes, estimado compañero. Buenas tardes, oiga. Y ese chivo que está ahí tiene que tener una cachucha de Los Ángeles. El que te hace tragar, güey. Ya va creciendo el grupo, ahora sí, buenas tardes. ¿Y eso están peleados o qué? Estamos peleando, profe, aquí. Mira, pues. Puro amor Mucho apache, nosotros. hombre. Nos queremos mucho nosotros. Sí, luego, el que no dice papucho, que no sé qué, y te amo, y te quiero dar un beso, y de repente se odia, no entiendo, este grupo está medio amor apache y de repente amor muy pegado al hueso. Profe, antes que empiece la clase, José Reyes Sí. Piña no se va a poder conectar porque está enfermillo su morrito y pues lo van a llevar al hospital porque están enfermos de COVID, pues. ¿En serio? No me digas eso. Y por eso no se va a poder conectar. Pues me dijo que no sabía si las primeras o si todas las clases, pero que no se iba a poder conectar. No, pues ojalá. ¿Y él solamente tiene enfermo a su niño o todos están enfermos en su casa? No, está su esposa, él, el niño, su suegra. Híjole. No, hombre, maestro. Ahora va a empezar el repunte. Hay que cuidarse mucho más porque ya con eso de que está refrescando en las tardes y empieza el frío, es cuando en otros países, por ejemplo, que ya el invierno se adelantó, ¿no? Ya se volvieron a despegar repuntando los contagios. Entonces, pónganse muy truchas. Ahorita ese sí no respeta ni de dónde eres, ni cuánto tienes en la bolsa, ni en el banco, ni de qué color tienes la piel, ni si eres hombre o mujer. Te pega y la verdad no tienen la certeza de que van a salir vivo. La gente de menor edad sí, ¿no? Pero al final de cuentas si tiene alguna enfermedad que vengan arrastrando, también les pasa. De hecho, ayer nos acaban de informar de un amigo que falleció, un doctor del IMSS. Ya van 2 que han fallecido. Digo, hijo de su madre, te duele porque son buenas personas y que se dedicaron a atender a mucha gente que quizá en su momento, bueno, no digo yo que se descuiden a propósito, ¿no? Pero hay gente que de verdad no quiere creer que está afuera un bicho ahí que nos anda haciendo daño. Y cuando llegan ahí, pues ellos los tienen que atender, hagan caso, ¿no? El doctor radiólogo, profe. No, uno que falleció apenas ayer. ¿No es el radiólogo? Creo que sí. Creo que sí es radiólogo. Y ese es el problema, pues, de que son gente muy allegada y muy querida por nosotros y terminan falleciendo por hacer del destino, pero a veces uno también como los aprecia, dice, híjole, le duele que la gente a veces no se cuide. Igual si íbamos en nuestra casa un poquito más, con más cuidado, quizá puede ser que nos contagiáramos menos, ¿no? Entonces, es lo que uno quisiera creer. Pero bueno, vamos a empezar porque igual se nos puede ir el tiempo. Recuerden que también son 40 minutos que da nada más la plataforma. Miren, vamos a empezar con lo siguiente. Yo la verdad les voy a empezar a compartir algo aquí. Necesito que veamos, a ver, esta página es que aquí está. Miren, déjenme ver, nada más me pongo del principio. Vamos a ver
este amigo me agrada mucho lo que hace porque es un trabajo bastante bueno a la hora de hablar de vectores. Pero me encontré otra persona que habla de lo que ya conocemos de los vectores, ¿no? Lo conocemos, por ejemplo, vectores. Déjenme ver nada más porque estaba un poquito más. A ver, no recuerdo qué página era. Es esta que está aquí. Mira, vamos a ver. Ah, caray, ahora qué onda con. Ahora resulta que el adblock lo que hace es que los bloquea, pero ya no sé si a la hora de que vaya avanzando me separe otra vez. Voy a avanzarle. Cualquier cantidad física Bien, bueno. que está a un nuevo tutorial. En este video vamos a estudiar a los vectores. Para comprender qué son los vectores, debemos recordar que toda cantidad física puede ser medida mediante escalares o vectores, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué serán los escalares? Un escalar es cualquier cantidad física que está determinada por un número y una unidad. Se puede especificar por completo mediante su magnitud o también conocido como módulo. Ejemplos de cantidades escalares tenemos a la longitud, por ejemplo. Perdón que haya tenido el video. Miren, lo que estamos viendo ahorita va a ser un repaso de lo que yo he explicado la vez pasada, pero ahora creo que con más sentido y sobre todo una cosa. Necesito que ahora, como vamos a ir definiendo a detalle los puntos, donde haya una pequeñita duda, me detienen, por favor. Me dice, profe, aquí, y yo me detengo y explicamos y seguimos el video del seguir, para que no se esperen al final, ¿no? Ok, seguimos. Ejemplo, 8 pies, la masa, podemos tener 37 kilogramos, y el tiempo, 3 horas, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué serán los vectores? Un vector es cualquier cantidad física que además de magnitud requiere de dirección y sentido para su descripción completa. Entonces, un vector, además de tener magnitud, debe tener también dirección y sentido para su descripción completa. Bien, un vector está representado por una flecha. Esta flecha siempre estará sobre un eje de referencia. Ahora, para nombrar un vector utilizamos cualquier letra y sobre de ella colocamos una pequeña flecha de esta forma. Así es como debemos nombrar a los vectores. En este caso, este vector será el vector B. Bien, la magnitud vendrá a ser la longitud del vector, o en otras palabras, la longitud de la flecha. En este caso, este vector mide 3 centímetros, por lo tanto la magnitud o módulo, que está representada por el valor absoluto del nombre del vector, vendrá a ser igual a 3, ¿no? En este caso, suponiendo que este es un vector fuerza, el módulo o magnitud será igual a 3 newtons. Bien, la dirección. La dirección viene a ser el ángulo que se forma entre el vector y un eje fijo, en este caso el eje X, ¿no? Entonces este ángulo vendrá a ser el que describe la dirección. En este caso estamos suponiendo que el ángulo θ va a ser igual a 37 grados, por lo tanto la dirección será 37 grados, ¿verdad? Bien, ahora el sentido. El sentido está descrito por la cabeza del vector, es decir, hacia dónde apunta. En este caso, el vector B está apuntando hacia el noreste, ¿verdad? ¿Por qué será importante el sentido? Es importante porque si yo tuviera el mismo vector, pero con sentido contrario, como pueden observar, el módulo no va a cambiar, seguirá siendo 3. La dirección seguirá siendo 37 grados, pero lógicamente el sentido no es el mismo, ¿no? Entonces, si tuviéramos dos vectores iguales, pero con sentido contrario, uno de ellos tendrá que ser negativo. Bien, entonces, el módulo del vector menos b va a ser igual a 3 newtons y la dirección seguirá siendo 37 grados, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver operaciones con vectores. Primero, tenemos la suma de vectores. Para sumar vectores tenemos dos métodos.
el método geométrico y el método del paralelogramo. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos piden sumar el vector m más el vector n. De la suma de estos dos vectores vamos a obtener una resultante. Bien, entonces, por el método geométrico hacemos lo siguiente. Colocamos el vector m, luego unimos el vector n, pero la cabeza del primer vector con la cola del segundo vector, es decir, de esta forma. Y ahora lo único que hacemos es unir la cola del primer vector con la cabeza del segundo vector o del último vector. Y este nuevo vector vendrá a ser la resultante, ¿ok? Ahora, por el método del paralelogramo, lo que hacemos es lo siguiente. Unimos las dos colas de los vectores. Ahora, trazamos una paralela al vector n y una paralela al vector m de esta forma para formar un paralelogramo. Y ahora la resultante será la diagonal interior, ¿no? Y como pueden ver, la resultante es la misma, ¿verdad? Bien, ahora veamos resta de vectores. Para restar vectores, por ejemplo, en este caso nos piden restar m menos n y lógicamente también vamos a obtener una resultante. Bien, para restar vectores lo que hacemos es lo siguiente. Lo que tenemos acá es lo mismo que tener esto, el vector m más el vector n, pero ahora con signo negativo. Entonces, como ahora el vector n es negativo, tenemos que cambiarle el sentido, ¿verdad? Es decir, va a apuntar hacia el... Unimos la cabeza del primer vector con la cola del segundo vector de esta forma y luego trazamos la resultante, ¿verdad? Bien, ahora por el método del paralelogramo lo que hacemos es formar el paralelogramo, unimos las dos colas de los vectores, formamos el paralelogramo y ahora trazamos la resultante. Sencillísimo, ¿verdad? Bien, para poner en práctica lo que hemos aprendido hasta acá, vamos a resolver algunos ejercicios. El primer ejercicio nos pide representar el vector A en coordenadas polares. Para eso tenemos... No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Me interesa que salga la duda hasta la más pequeña porque son muy importantes. Yo sé que más de uno todavía a veces no se anima a equivocarse en público, ¿no? Y recuerden que ahorita en la universidad se trata de que el que más se equivoque porque tiene alguna duda significa que se va a despegar más rápido su duda. Entonces, alguien que tenga alguna duda hasta ahorita de lo que se salió en el video. Profe, yo voy llegando. Sí. ¿Me podría poner el link para yo copiarlo y después mirar el video completo? Sí, no se preocupen. Eso lo vamos ahorita enseguida, no se preocupen. De hecho, allá arriba está el link, si te das cuenta en la página, aquí arribita, no sé si alcanzas a ver donde apunta el ratón. Aquí, mira, ahí está, lo voy a copiar, es más, y lo voy a pegar también. Copiar, y lo voy a pegar acá en el grupo de WhatsApp. Pero la pregunta ahorita, no sé si alguien más tenga algo de lo que preguntó, de lo que se aclaró ahí. Dice que hay escalares, hay vectores, las escalares disponen de un número y una unidad. Así es. Los vectores disponen de un sentido y el vector resultante es la distancia desde el punto de origen hasta el punto final. Ok, lo que pasa es que hablaba de vectores de tres características, no solamente del sentido. A diferencia de los escalares, los vectores, las cantidades vectoriales cumplen con tres características, que son, debe haber una magnitud, que es a cuánto mide, una dirección de aplicación y un sentido de donde se mueve. Pero sí. Las escalares, ¿verdad? No, los vectores. Las Los escalares vectores nada más requieren de una sola cantidad. Y es que vamos a hablar en la vida real para que nos quede claro qué es un escalar y qué es un vector. Por ejemplo, en la vida real, cuando yo por ejemplo, si te digo, ¿sabes qué? Quiero que vayas a la tienda, por favor, y traigas 1 kilo de azúcar. 1 kilo de azúcar, a final de cuentas, es una cantidad que nada más con que yo te diga 1 kilogramo de azúcar, tú ya sabes a qué me refiero. Y habla de una cantidad que es el kilogramo y de una cantidad que es 1 y de una unidad de medida que es kilogramo. Porque te puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que vayas a la tienda, estamos en Estados Unidos ahora,
y te digo, quiero que vayas a la tienda y por favor me traigas 1 libra de azúcar. Entonces, estamos hablando de una unidad de medida que es 1, en ese caso la cantidad que es 1 y la unidad de medida que es libra. Entonces, con esos dos valores tú ya sabes a qué me refiero. Claro queda. Entonces, todas las cantidades escalares tienen esa característica. Por ejemplo, $20 es una cantidad escalar. 10 metros es una cantidad escalar. 5 grados de temperatura es una cantidad escalar. Todo lo que sea representado con una cantidad y una unidad de medida, estamos hablando de escalares. Hay cantidades escalares de distancia, de peso, de presión, de temperatura, de volumen, de tiempo, exactamente. Entonces, esas unidades que solamente requieren una cantidad y una unidad de medida para definirlas se llaman cantidades escalares. De hecho, se dice que hay campos escalares cuando hablamos de una cantidad completa de diferentes valores de una sola unidad. Por ejemplo, 20 kilos, 2 kilos, medio kilo, 170 gramos. O sea, estamos hablando de una cantidad, de un campo escalar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? No, todo bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna duda con respecto a los escalares? Nada. Bueno. Escalares son cosas que se pueden medir, entonces. No, también los vectores. O sea, que se representan por un valor, entiendo. Lo que pasa es que estamos hablando, recuerden, de dos cosas que se pueden medir. Una cantidad escalar y una cantidad vectorial. A diferencia una de la otra es que la cantidad de los escalares son cantidades que se pueden medir, pero para que tú sepas a qué se refieren, solamente requieres de una cantidad y de una unidad de medida para representarlos. Y la vectorial, pues ya dispone de un sentido. De 3, no, y faltan más, es lo que decías ahorita, pero te aclaro. En el vectorial no nada más requiere de un sentido, requiere de 3 cosas. De una cantidad o módulo, también se le llama, más bien es el módulo o medida. Otra que es la dirección y otra que es el sentido. Si no tiene esas 3 características, no cumple con la condición de ser un vector. Entonces, ¿No es lo mismo dirección que sentido, entonces? No, no es lo mismo. Ya lo habíamos discutido, pero si quieren nos regresamos para que lo vean. Miren, eso es importante para que lo entendamos. Miren, aquí hablaba de eso. Cuando empezó, mande, sí, escucho. ¿El ejercicio cómo se llama? ¿Cuál ejercicio? Bueno, el método que se va a utilizar para hacerle los ejercicios, los ejemplos. No entiendo. Bueno, el método escalar es, por así decir. No, un método escalar no existe ese tal como método escalar. Es una cantidad escalar. No sé, a ver si... Entonces, a ver, dicho de otra manera. ¿Qué es lo que está viendo? Antes de que yo entré un poquito tarde. ¿El tema te refieres? Sí, el tema. El tema es cantidades escalares y cantidades vectoriales. De hecho, hay campos escalares y campos vectoriales, que es lo que estamos definiendo ahorita también. Son los dos temas. Cantidades y campos escalares y vectoriales. Ok, estamos definiendo lo que es una cantidad escalar. Por ejemplo, ahorita que comentaba alguien, no lo ubico bien por el nombre, pero preguntaban que si no es la misma la dirección que el sentido. Miren, aquí, cuando hablamos de un vector, incluso me voy a regresar para que vean esto de nuevo. Incluso los que llegaron tarde les va a servir. Para que definan lo que es un vector y las características. Ahí, por ejemplo, cuando habló de un escalar, las cantidades escalar, dice, un escalar es cualquier cantidad física que está determinada por un número y una unidad. Se puede especificar por completo mediante su magnitud o módulo. Y es lo que decía, por ejemplo, 8 pies, 8 es la cantidad y pies es la unidad de medida. Pero así como son 8 pies, también pueden ser 8 metros, 8 pulgadas, 8 centímetros, 8 milímetros, qué sé yo, diferentes unidades. Pero nos estamos refiriendo a una cantidad que se refiere a longitud, si se dan cuenta, a distancia, longitud, tamaño. Hay otra que son 37 kilogramos. Pueden ser 37 libras, pueden ser, a ver, ¿qué otra unidad de medida de peso existe aparte de libras y kilogramos? Libras, kilogramos. Miligramos. Sí, bueno, las fracciones también, miligramos. No, minutos ya son tiempo. O sea, las unidades de masa creo que son las únicas, kilogramos y libras, porque unas son de la Unidad Internacional de Medida y la otra es del Sistema Sexagesimal de Medida. Pero bueno,
Ya sabemos que con 37 kilogramos nos referimos a la masa. Parece para ustedes extraño porque dicen, no, es el peso. No, es la masa. El peso es una fuerza. Aquí la masa es una cantidad de algo. Mientras más le echas, mande. Los ohms también es una unidad de medida, ¿no? Sí, esa es unidad de medida de resistencia eléctrica. ¿Cuánto mide de resistencia eléctrica? ¿Qué tanto se opone un dispositivo a que pase la corriente eléctrica a través de él? Son los ohms, la unidad de medida de resistencia eléctrica. Pero aquí, por ejemplo, 3 horas. Hay otras que son, pues no sé, el tiempo se mide solamente en el mundo en horas, minutos, segundos. En todo el mundo son las unidades de tiempo. Entonces, yo sé que con 3, el número 3 y la palabra horas ya me refiero a una cantidad de tiempo. Pero chequen, ahora vamos a entrar a los vectores. Dice, un vector es cualquier cantidad física que además de magnitud, o sea, del tamaño, requiere de dirección y sentido para su descripción completa. Y ahora sí, les expongo para que lo vean. Completa. Bien. Un vector está representado por una flecha. Esta flecha siempre estará sobre un eje de referencia. Ahora, para nombrar un vector, utilizamos cualquier letra y sobre de ella colocamos una pequeña flecha de esta forma. Así es como debemos nombrar a los vectores. En este caso, este vector será el vector B. Bien, la magnitud vendrá a ser la longitud del vector, o en otras palabras, la longitud de la flecha. En este caso, este vector mide 3 centímetros. Aquí quiero aclarar algo. No por el hecho de que el vector, aquí como dice la persona que está presentando el video, que porque mide 3 centímetros significa que este vector es de distancia. No es así. Lo que pasa es que los vectores representan cantidades de diferentes cosas. Por ejemplo, puede ser fuerza, puede ser presión, puede ser, no, perdón, presión no porque es un escalar, pero puede ser fuerza aplicada en cierta dirección, puede ser un recorrido, o sea, una distancia, pueden ser algunas cosas y no necesariamente porque tengan centímetros signifique que se refieran solamente a distancia. De hecho, aquí va a ser una aclaración también. Por lo tanto, la magnitud o módulo, que está representada por el valor absoluto del nombre del vector, vendrá a ser igual a 3, ¿no? En este caso, suponiendo que este es un vector fuerza, el módulo o magnitud será igual a 3 newtons. Bien, la dirección. La dirección ¿Qué pasó? No se escucha. Fallas técnicas. Ahí está, creo que le había picado mal. viene a ser el ángulo. Ah, caray, permítame. Les decía, alguien que no sepa qué significa la palabra Newton. Newton es una unidad de medida de fuerza. Y en este caso, si estamos aplicando una fuerza en una cierta dirección, recuerden que imaginen, vamos a ponerlo así. Si yo me paro enfrente de un árbol y me pongo alrededor del árbol, me puedo poner en cualquier dirección y tocarlo con mis 2 manos. Y lo puedo empujar. Si lo empujo con una cierta fuerza que el árbol la resista, no se va a doblar. Pero si tengo más fuerza que el árbol, posiblemente cuando lo empuje se puede doblar. Entonces, la aplicación de la fuerza tiene que ir en una cierta dirección y con un sentido. Y esa dirección tiene que ver con el ángulo con que yo se la aplique. Porque, por ejemplo, imagínense que está a una altura de 1,5 metros y ahí pongo mis manos y empujo. Entonces, a esa altura es donde le voy a aplicar la fuerza. Si estoy empujando, va en sentido desde donde yo estoy parado hacia el árbol. Ese es el sentido. Pero, ¿qué pasa si en lugar de empujar, le amarro un mecate exactamente en esa posición y jalo? El sentido es contrario ahora. Un sentido Negativo. es empujar y otro sentido es jalar, para que se den cuenta que la fuerza no está aplicada en la misma dirección. Y curiosamente, perdón, en el mismo sentido, y curiosamente sí está aplicada en la misma dirección. En la misma dirección es en esa línea de acción, solamente que ahora o puedo empujar o puedo jalar en el mismo punto, ¿no? Entonces, Ok. Entonces, acelerada sería. Mande. Acelerada sería. ¿Cómo acelerada? No entiendo. Pues si se jala con el árbol, entonces
proponer más fuerza, sería un poco más acelerado. Bueno, si le aplico más fuerza, pero si le aplico menos o le aplico la misma, no necesariamente sería acelerar. Si le aplico la misma empujando que jalando, al final el vector va a ser el mismo en fuerza. Lo único, o sea, la magnitud del vector va a ser la misma porque no le voy a aplicar más fuerza ni menos. Y la dirección también va a ser la misma porque se la estoy aplicando la fuerza en el mismo punto al árbol. Lo que va a La cambiar dirección es la el podemos sentido. imaginar, A ver, sí, sí. A ver, la escucho. dirección la podemos imaginar como una línea perpendicular al suelo. Se va a aplicar en el mismo punto del árbol. O sea, usted puede jalar así como puede empujar, pero la dirección sigue siendo la misma porque la sigue aplicando en el mismo punto. Bueno, perpendicular no es necesariamente porque recuerda, si tú estás parado a una distancia del árbol de unos 20 centímetros, Sí, tus sí. pies están, No, imagínate pues, que tus pies están a 20 centímetros del árbol y tu ajá. cuerpo, al poner las manos en el árbol, tu cuerpo se inclina poquito. El ángulo de acción es el ángulo que forma todo tu cuerpo, desde los pies así derechos y tu cuerpo hasta que toca el árbol con el suelo. ¿Qué tanto ángulo hay ahí? Esa es la dirección de aplicación de la fuerza. Si empujas, el sentido es hacia el árbol, de tu cuerpo hacia el árbol, o sea, del piso hacia el árbol, ¿sí? Si empujas. Si jalas, va a ser del árbol hacia el suelo, o sea, el sentido es contrario, pero la dirección es la misma. Recuerda, el ángulo que se forma entre tu cuerpo y el suelo, esa es la dirección de aplicación de la fuerza. No sé si me explico bien o hago alguna otra observación. Entonces el ángulo de aplicación sería justamente en el lugar donde se aplique la fuerza. Mande. El ángulo de aplicación, ¿no? ¿Mencionó? Sí. Sí, miren, vamos a pensar, híjole, ya falta, a ver si me alcanza todavía para volver a ponerla. Miren, vamos a poner, ¿sí alcanzan a ver mi ratón? Sí. El apuntador. Imagínense que aquí yo tengo el árbol puesto, voy a hacer una línea recta y aquí, vamos a pensar que aquí hay una línea horizontal que es el suelo. Y de aquí hago una línea y es el árbol. Si yo estoy parado aquí, imagínense que estoy vertical, luego me acuesto y me quedo recto. Este es mi cuerpo y con las manos pegando en ese punto en el árbol. Entonces, el ángulo que forma el suelo con mi cuerpo, que es este, se llama el ángulo, el sentido, la dirección del vector. La dirección es qué tanto ángulo hay entre el suelo y mi cuerpo. ¿Ok? Voy a dejarlo correr para que vean. Aquí les voy a explicar Lo que con se calmita forma para que lo vean. entre Chequen. el vector y un eje fijo, en este caso el eje X, ¿no? Este ángulo vendrá a ser el que describe la dirección. En este caso estamos suponiendo que el ángulo θ va a ser igual a 37 grados, por lo tanto la dirección será 37 grados. Bien, ahora, el sentido. El sentido está descrito por la cabeza del vector, es decir, hacia dónde apunta. En este caso, el vector B está apuntando hacia el noreste, ¿verdad? ¿Por qué será importante el sentido? Es importante porque si era el mismo vector, pero con sentido contrario, el módulo no va a cambiar, seguirá siendo 3. La dirección seguirá siendo 7 grados, pero lógicamente el sentido no es el mismo, ¿no? Entonces, si tuviéramos dos vectores iguales, pero con sentido contrario, uno de ellos tendrá que ser negativo. Bien, entonces, el módulo del vector menos b va a ser igual a 3 newtons y la dirección seguirá siendo 37 grados, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver operaciones con vectores. No sé Primero, si quedó todo menos claro b hasta ahí. va a ser igual a 3 newtons. Ahí, ¿cómo ven? Chequen lo que dice. No es lo mismo este vector aplicado a este punto que este vector aplicado desde este punto. ¿Ok? Chequen. Este es el punto de apoyo para la aplicación del vector y lo que le llamamos punto de inicio, de origen del vector. Acá el punto de apoyo es este. Si aquí estuviera un árbol aquí parado derechito, desde este punto yo me estoy apoyando para empujar al árbol en esa dirección y tocándolo en ese punto que está aquí. ¿Y con qué sentido? Pues el sentido va a ser hacia allá. El sentido aquí cambia porque recuerden que el sentido lo da la forma del vector. En este caso, si aquí estuviera el árbol, yo tendría aquí amarrado algo y estuviera jalando, ¿sí? Entonces, aquí empujo y aquí jalo al árbol. Por eso sale el negativo ahí, en el vector. Exactamente, por eso la magnitud del vector ahora es
es menos B. También tiene una magnitud de 3 newton porque la magnitud no cambia, o sea, sigue siendo la misma fuerza. Lo único que cambia es el sentido, por consiguiente ahora el vector tiene un sentido negativo, por eso se habla del sentido positivo o sentido negativo del vector. Entonces, la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Ok? ¿Dudas, sugerencias, quejas? Ahí en el buzón vamos a tenerlo un ratito si quieren. Vamos a A ver. tratar de avanzar para que no... Yo creo que de hecho les voy a poder mandar otro video para que lo vean, pero siento que este es de los más explícitos que encontré para que pueda quedar bastante bueno. Vamos a seguir para que pase el tiempo. Y la dirección seguirá siendo 37 grados, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver operaciones con vectores. Primero, tenemos la suma de vectores. Para sumar vectores tenemos dos métodos, el método geométrico y el método del paralelogramo. De hecho, hay un Entonces, tercero que en es el este que vamos a caso, ver por también ejemplo, nosotros, nos ¿no? Ya se piden los explicaré. sumar el vector m más el vector n. De la suma de estos dos vectores vamos a obtener una resultante. Bien, entonces, por el método geométrico hacemos lo siguiente. Colocamos el vector m, luego unimos el vector n, pero la cabeza del primer vector con la cola del segundo vector, es decir, de esta forma. Y ahora lo único que hacemos es unir la cola del primer vector con la cabeza del segundo vector o del último vector. Y este nuevo vector vendrá a ser la resultante, ¿ok? Ahora, por el método del paralelogramo, lo que hacemos es lo siguiente. Unimos las dos colas de los vectores. Ahora, trazamos una paralela al vector n y una paralela al vector m de esta forma para formar un paralelogramo. Y ahora la resultante será la diagonal interior, ¿no? Que como pueden ver, la resultante es la misma, ¿verdad? Bien, ahora Hasta ahí, para aclarar nada más. Estos dos métodos son los que ya se han visto en la preparatoria. Yo sé que hay algunos estudiantes del grupo de ustedes que hace mucho no estudian desde la salida de preparatoria. El detalle es, esto es de forma intuitiva. Para sumar dos vectores, primero se dibuja uno. Miren, yo puedo dibujar, aquí primero dibujaron m. Y dijeron, a m le voy a sumar el vector n. Entonces, ya que dibujé n, tengo que respetar el ángulo con respecto al eje de las x. ¿Qué tanto ángulo tiene aquí? O sea, la dirección, el sentido y la magnitud. Ese vector es igualito al que está acá. Nada más que el punto de origen es diferente. Ahora, después agarro el siguiente vector y la cola del segundo la voy a iniciar donde termine el primero. Entonces, de ahí, con la misma dirección, recuerden, el mismo ángulo, con respecto al eje de las X, lo dibujo con la misma magnitud y a donde llega, ahora sí, uno la cola del primero con la cabeza del segundo y ese es el resultante. En este caso, cuando hablamos de dos vectores que se ponen primero, bueno, antes de que siga con esto, yo empecé con M, pero alguien me preguntó, oiga, profe, ¿se puede empezar primero con la N? ¿Sí? Imagínate que aquí primero pones el vector N de aquí hacia arriba y enseguida pones el vector N con la cola en este y la cabeza va a llegar exactamente aquí. Chequen, esto que acabo de decir nos ayuda mucho el método del paralelogramo. Si empezamos con el método, primero el vector N, lo ponemos de aquí hasta acá, que es este que está aquí, lo ponemos aquí, y luego el vector M, lo ponemos acá, y llegamos al mismo punto, que si primero pongo el vector M y enseguida el vector N, ¿ok? Entonces, el del paralelogramo nos ayuda a definir esa situación. O sea, si hay alguna pregunta, la hacen, y si no, la seguimos. ¿Más Todo claro bien, que profe, yo? todo bien. Perfecto, seguimos. veamos resta de vectores. Para restar vectores, por ejemplo, en este caso nos piden restar m menos n y lógicamente también vamos a obtener una resultante. Bien, para restar vectores lo que hacemos es lo siguiente. Lo que tenemos acá es lo mismo Te está tener pegando, Juan. el vector m más el vector n, pero ahora con signo negativo. Entonces, como ahora el vector n es negativo, tenemos que cambiarle el sentido, ¿verdad? Es decir, va a apuntar hacia el suroeste. Bien, entonces ahora simplemente sumamos como habíamos visto anteriormente. Por el método geométrico, unimos cabeza del primer vector con la cola del segundo vector, de esta forma, y luego trazamos la resultante, ¿verdad?
Bien, ahora por el método del paralelogramo, lo que hacemos es formar el paralelogramo, unimos las dos colas de los vectores, formamos el paralelogramo y ahora trazamos la resultante. Sencillísimo, ¿verdad? Bien, para poner en práctica lo que hemos aprendido hasta acá, vamos a resolver algunos ejercicios. El primer ejercicio nos pide representar el vector A en coordenadas polares. Para eso tenemos las coordenadas rectangulares. Para poder representar un vector en coordenadas polares necesitamos conocer el módulo del vector y su dirección. Entonces esas dos cantidades hay que calcular. Bien, entonces primero vamos a ubicar en el plano cartesiano las coordenadas rectangulares de nuestro vector. Tenemos en la abscisa 5, entonces vamos a ubicar 5 en el eje X. Ahora tenemos la ordenada que es 9, tenemos que ubicarla en el eje Y, entonces 9 hacia arriba. Ahora en este punto estará ubicada la coordenada 5, 9, donde estará la cabeza del vector. Por lo tanto vamos a trazar el vector, que ya sabemos que es el vector A. Bien, ahora sabemos que el módulo o la magnitud del vector es la longitud que tiene la flecha que representa el vector, ¿verdad? Entonces habrá que calcular esta longitud. Y además también el ángulo, que será la dirección del vector. Bien, si se dan cuenta, hemos formado un triángulo rectángulo del cual conocemos el valor de sus catetos. Y si recordamos, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa de un triángulo rectángulo al cuadrado será igual a la suma